No te dejes cobrar dinero extra por tu equipaje de cabina. Seguramente te ha pasado a ti o a otros que conoces que la aerolínea te quiere cobrar un extra por tu equipaje de cabina. Te muestro todos los tips que yo uso y me ha funcionado siempre para que no me quiten ni un centavo. Quédate hasta el final porque es la mejor parte de todas. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos la culpa es del pasajero, muchas veces las aerolíneas se quieren aprovechar de ti por tu falta de información. Por eso aquí te traigo el tip número 1. Desde los últimos años se ha reducido el tamaño del equipaje de cabina debido a recomendaciones de la IATA, conocidas como Cabin OK. Por eso debes estar muy atento. Actualmente el tamaño estándar es de 55 de altura, 35 de largo y 20 de profundidad. Estas son las medidas del equipaje de cabina que te recomiendo que compres para que no tengas problemas con ninguna. Si ya tienes una, entonces utiliza una cinta métrica para saber exactamente cuánto mide tu maleta. Pero atención, las medidas son desde las ruedas hasta el manubrio. Hay una cosa importantísima que debes tomar en cuenta. Una vez que hayas llenado toda la maleta, es probable que los centímetros se hayan excedido un poco más. Es decir, que la maleta haya excedido la medida en la que fue hecha. Por eso mi recomendación es que midas la maleta después de que hayas metido absolutamente todo, asegurándote que cumple con las medidas exactas que te pide la aerolínea. Si no tienes una cinta métrica en tu casa en ese momento y necesitas medir la maleta urgentemente, puedes utilizar una aplicación que está en todas las tiendas de aplicaciones. En Android por lo menos lo está, en Apple no estoy seguro, pero lo más probable es que sí. Si no es esta, hay otras, ¿ok? Pero la que yo uso se llama A-Ruler. Lo que hace la aplicación es abrir tu cámara y mide las dimensiones del objeto que estás midiendo. Esto sirve no solamente para la maleta, sirve para muchas cosas más. Ten en cuenta que no todas las aerolíneas incluyen una maleta de cabina. Por eso debes estar pendiente en el proceso de la compra. Lo que sí incluye todas las aerolíneas, incluso las de low cost, es una pequeña mochila o bolso que quepa debajo del asiento, ¿ok? Las medidas son de 40, 20, 25. Eso sí, asegúrate de que la maleta de cabina la agregues tanto en el vuelo de ida como en el vuelo de regreso, porque a veces hacemos un vuelo con diferentes aerolíneas y puede ocurrir que en una agregues el equipaje extra de cabina y en el otro se te haya olvidado. Así que mucha atención con esa parte. Por el amor a Beyoncé y Taylor Swift, verifica el tamaño de tu equipaje en la página web de la aerolínea. No tienen idea la cantidad de personas que llegan al aeropuerto confiadas por el tamaño de su maleta, porque esta pasó en sus viajes anteriores y esta va a pasar aquí también. Pero tal vez utilizaste en el pasado una aerolínea en que sí lo permitía, pero ahora estás experimentando una nueva aerolínea en donde las medidas son más pequeñas. Así que mucha atención ahí. Si vas a utilizar varias aerolíneas, mi recomendación siempre es ver cuál es la medida de aquella aerolínea que las tiene más pequeñas. Esa es la maleta que debes llevar. ¿Qué podría pasar? Te fijaste solo en las medidas de una aerolínea y no te fijaste en la otra. Llegas a tu viaje, entras al avión, llegas a tu destino y cuando vas a montarte en la otra aerolínea, ¿qué ocurre? Que las medidas son un poco más pequeñas. ¿Y qué va a suceder? Te quieren cobrar exactamente un extra, así que mucha atención con esa parte también. Ya vamos con el número 4, que es el más importante de todas, pero primero, si te está gustando este video, por supuesto suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada y sepas cada vez que yo suba un nuevo video para ti. Tip número 4. Llévate tu cinta métrica al viaje. Créeme, suena un poco absurdo, pero aunque no me crean, esto me salvó la vida
en uno de mis viajes. Si bien es cierto, es que algunos aeropuertos tienen como un tipo de cajón en donde tú metes tu maleta y si entró allí es porque cumple con las medidas. Pero lamentablemente no todos los aeropuertos lo tienen. Gracias a mi cinta me salvé de pagar un extra porque el personal de la aerolínea insistía en que mi maleta superaba el límite máximo de las medidas de cabina. ¡Págame ya! Yo lo que hice fue saqué mi cinta métrica, le medí mi maleta y le dije, no me vas a cobrar absolutamente nada. Entré a mi avión, llegué a mi destino, finalicé mi viaje en total paz y armonía y felicidad. Si les has demostrado las medidas y aún así te quieren cobrar de más, amigo, es hora de aplicar la ley. Debes exigir tus derechos. Yo no soy abogado, no me sé las leyes de cada país, por eso mi recomendación es que realices una búsqueda en internet para saber cuáles son las leyes que protegen a los consumidores y así puedes hacer tu reclamo. Eso sí, tómale foto y video a todo lo que tú puedas para que lo utilices como prueba. En este otro video te revelo mi estrategia de cómo ahorrar hasta $100 en tus vuelos para que las cookies de tu navegador no te cobren de más. Así que no olvides de verlo para que apliques esa estrategia y te ahorres un dinerito. Ahora bien, si sigues todos estos tips, te aseguro que no tendrás problemas con tu equipaje jamás. Viajar barato es posible, solo necesitas saber cómo hacerlo. Mi nombre es Quique y nos vemos en un próximo vuelo.